Bueno, mi nombre es Fernanda Candida Esteves, soy estudiante de último curso de Psicología en la UPVHU y junto a Xavier Míñez Alcaide, profesor del Departamento de Psicología Social de la misma universidad, hemos realizado la investigación Mérito Farsa, historias de inequidad en el acceso de mujeres migrantes racializadas a estudios superiores. En primer lugar, como introducción, hablaremos sobre que los y las hijas de migrantes, quieran o no, heredan el estatus migratorio si son clasificados como no autóctonos a pesar de haber vivido en España toda su vida. Normalmente se enfrentan a una diversidad de estereotipos racistas asociados a la migración. En otro orden de cosas, a pesar de esto, para las familias de origen migrante, la escolarización tiene un peso muy importante para sus hijos e hijas, porque ven en esta una posible forma de ascenso social. Sin embargo, cabe destacar que únicamente el 30% de los y las hijas de migrantes logran acceder a la universidad y muchos, a pesar de haberla finalizado, siguen cursando, se encuentran en empleos precarizados, ¿no? Otro dato importante, ya más referente a las mujeres racializadas inmigrantes que se encuentran en la universidad, es el recorrido académico que éstas llegan o pasan hasta llegar a la universidad. Si tenemos en cuenta los datos del INE, durante la escolarización obligatoria, las mujeres de origen extranjero, es decir, aquellas que no poseen DNI, suponen el 7,1% del total de mujeres que cursan la ESO. Sin embargo, cuando llegamos a bachillerato, este porcentaje desciende a 2,3%. Este dato es importante tenerlo en cuenta ya que el bachillerato es la principal forma de acceso a la universidad. Ya una vez en la universidad, a día de hoy, las mujeres extranjeras suponen únicamente el 3% de todas las mujeres que están matriculadas en la universidad. Es decir, de cada 100 mujeres, únicamente 3 serían de origen extranjero. Em, Tenemos que tener en cuenta que las mujeres migrantes y racializadas enfrentan desafíos únicos en el acceso al estudio superior, que estos son diferentes a otros que podrían enfrentar los hombres de origen migrante o racializados. Entre estas estarían las barreras económicas, la discriminación, los prejuicios, la falta de representatividad y además la falta de representatividad en el currículum o en simplemente en el entorno académico. También deberíamos destacar que es un dato importante el hecho de que las familias migrantes invierten una menor cantidad de dinero en para los estudios de sus hijos, pero las mujeres migrantes necesitan se ve que sus estudios son un poco más caros que los de los hombres migrantes. Entonces, en este caso, si es una familia que no cuenta con muchos recursos y además los estudios de las hijas tienen que invertir más dinero en los estudios de las hijas que en los hijos, va a ser complicado también ese acceso de estas mujeres a la educación superior. Los objetivos principales de este estudio es conocer la situación en la que están las mujeres migrantes y racializadas que estudian cursos superiores, perdón, los obstáculos y dificultades a los que se enfrentan y también los recursos con los que cuentan a la hora de cursar estos estudios. En cuanto a la metodología, hemos utilizado una metodología feminista dentro de esta, las producciones narrativas, que es una metodología bastante emergente dentro de la epistemología feminista y se basa en realizar a través de entrevistas semiestructuradas un texto en primera persona o una narrativa en primera persona que exprese lo más fehacientemente posible el discurso de estas mujeres, ¿no? En este caso, para las entrevistas hemos destacado una serie de variables por las que les hemos preguntado, hemos tenido en cuenta, que sería principalmente la relación con la familia y el proceso migratorio, cuál es la situación de la familia y su estatus socioeconómico, cuáles son los modelos de mujer y el apoyo que ha
que ha dado la familia a que estas mujeres cursen estudios universitarios, la experiencia escolar y académica preuniversitaria, dentro de esta, cuál ha sido el papel del profesorado, la relación con el alumnado, cómo ha sido su experiencia universitaria, pues aquí dentro pues todos los obstáculos y dificultades con los que se han encontrado, la representatividad de conocimientos en la universidad y cuáles eran las expectativas de futuro que tenían una vez acabada la universidad. El guión de preguntas ha seguido una línea temporal para poder conocer verdaderamente cuál ha sido todo su recorrido desde los niveles preuniversitarios, luego también cuál ha sido su experiencia en la universidad y también cuál ha sido su experiencia postuniversitaria. Hemos entrevistado a mujeres que han cursado estudios superiores tanto en el País Vasco como que los hayan iniciado en su país de origen y luego hayan intentado continuarlos aquí. La edad de estas mujeres iba desde los 18 hasta los 38 años y eran de diversos orígenes. Además, se han realizado un total de 10 entrevistas de una duración de entre media hora hasta hora y media. En cuanto al análisis de datos propiamente dicho, hemos realizado el análisis con el programa Atlas-T, en el que hemos intentado conocer, observar temas comunes y divergentes y llegar a realizar una serie de generalizaciones. En cuanto al principal tema que podemos identificar que comparten esas mujeres serían una serie de conflictos de identidad. Esos conflictos surgen por distintos motivos que que voy a destacar a continuación. Uno de ellos sería la diferencia entre el modelo de mujer transmitido por la familia y luego los roles de género que deben desarrollar dentro de su estructura familiar, ya que muchas de las mujeres se les transmite un modelo de mujer independiente, empoderada y autónoma, pero luego tienen que realizar dentro de sus hogares roles de género ligados al cuidado y a las tareas del hogar. En otro orden de cosas, hablaríamos también de cómo influye la contradicción entre el modelo de mujer transmitido por la familia y el modelo de mujer transmitido por la sociedad vasca en el desarrollo de conflictos de identidad. Em, Muchas de estas mujeres sienten que para poder encajar en la sociedad vasca y en la cultura vasca, deben desechar los modelos, los modelos de mujer que se les ha transmitido en casa. Y esto se vive muchas veces como una ruptura con sus orígenes culturales. Por otra parte, muchas también refieren haberse sentido empujadas a asimilar las exigencias o sea, las exigencias que se espera sobre ellas o que la sociedad vasca pone sobre ellas. em, o sea, a pesar de haber nacido aquí en el País Vasco y llevar residiendo mucho tiempo, la sociedad espera algo de ellas intentan cumplirlo, pero a pesar de eso, a pesar de cumplir con todas las exigencias de la sociedad vasca y verse como una mujer vasca, eh, en muchos entornos seguirán viéndose por su condición de mujeres racializadas como extranjeras, o sea, la sociedad vasca las sigue categorizando como extranjeras. Por otra parte, la falta de referentes también es un componente muy importante en el desarrollo de conflictos de identidad, porque al final la falta de referentes produce en estas mujeres un sentimiento de soledad o de rareza, de no sentirse representadas, les hace ver que no deberían pertenecer a algunos ámbitos de la sociedad. Muchas refieren que más allá de sus familias no encontraban en algunos momentos de su vida otras personas con las mismas características que ellas. También en este sentido deberíamos hablar sobre la diversidad etnocultural. Eh, la gran mayoría de las mujeres refieren haber estudiado en colegios con muy baja o nula diversidad etnocultural, pero una vez acceden a la universidad existe un ligero aumento de esta diversidad, pero siguen siendo o siguen viéndose como una minoría bastante reducida. Ya teniendo en cuenta la representatividad de los conocimientos, una vez llegada a la universidad, 8 de las 10 entrevistadas afirman que no existe ninguna representatividad de conocimientos del sur global en los estudios que cursan. De estas, cabe destacar que las dos que refieren que sí que existe una representatividad son estudiantes de audiovisuales y que una de ellas refiere que cuando se habla de conocimientos del sur global se tiene como modelo de bello y estético
los conocimientos europeos. Luego, respecto a las violencias de racismo que sufren estas mujeres en la universidad, bueno, a lo largo de su recorrido académico, en las etapas preuniversitarias hablaríamos de experiencias racistas de carácter explícito, normalmente dadas por parte del alumnado. Sin embargo, cuando estas mujeres acceden a la universidad, estas experiencias de racismo pasan a ser de carácter implícito y sobre todo se dan por parte de los profesores. Luego, en cuanto a los recursos antirracistas que posee la universidad para hacer frente en caso de que una de estas mujeres necesitara denunciar una agresión racista, estas expresan que verdaderamente no han vivido una experiencia de racista lo suficientemente grave para tener que denunciarlo, pero todas afirman también desconocer, en caso de necesitarlo, cuáles serían los recursos con los que cuentan dentro de la universidad. Por último, en relación con el euskera, la mayoría de las entrevistadas afirman no sentirse cómodas en entornos euskaldunes ni tener una buena relación con el euskera. Lo perciben como un elemento impuesto que para ellas funcionan como una barrera obstáculo para llegar a aquellos lugares en los que quieren, ¿no? También alguna ha reflejado abiertamente que esta relación positiva y negativa con el euskera y su percepción ha dependido mucho del modelo lingüístico en el que han cursado en etapas preuniversitarias. Vale, llegando ya a las conclusiones, tendríamos que destacar que hay una gran importancia, o sea, la falta de referentes es muy importante en el desarrollo de conflictos de identidad, ya que sin modelos y referentes es muy difícil que te sientas, o sea, que estas mujeres, y hablo también en mi nombre, nos sintamos parte de la sociedad, ¿no? Em, Además, cuando estamos en espacios en los que sentimos pues que no hay diferencia entre que nos sentimos parte de esos espacios, siempre se nos recuerda que ya sea por nuestro físico, a pesar de que hayamos nacido aquí, a pesar de que llevamos mucho tiempo residiendo aquí, somos extranjeras. En caso de algunas de estas mujeres, lo que expresan es que, por ejemplo, más allá de su aspecto físico, no poseen otras características que les puedan identificar como personas extranjeras. Sin embargo, la sociedad sí que las identifica de esta forma. También es muy importante el hecho de que muchas de estas mujeres en un momento de su vida han sentido que para poder ser parte de la sociedad debían desechar, o sea, desechar ese modelo de mujer y los modelos en general que les han transmitido a su familia. Eh, Expresan que esto les hace sentir como una sensación de vacío, de no saber quiénes son, porque quieren asimilar algo que pues al final se les obliga de cierta forma para poder encajar. Sin embargo, un gran número de mujeres entrevistadas refieren que una vez llegada a la madurez, se dan cuenta de que para poder tener una identidad plena deben interiorizar pues partes o componentes de la cultura vasca, pero sin dejar atrás pues los componentes de su cultura primaria, o sea, de su cultura de origen y aquellos modelos también que les han transmitido desde su familia. También queríamos destacar la necesidad de implementar recursos antirracistas o, en su caso, hacer una mejor difusión, una labor mayor para que los recursos que ya existen lleguen mejor a la comunidad educativa, ¿no? El racismo que se da en la universidad es por parte de los profesores, por lo que también va ligado a una relación de poder, porque al final en las clases sí que existe una jerarquía y el ser de manera implícita hace que muchas veces las personas del entorno no sepan identificar tampoco eso como actitudes racistas y únicamente la persona que lo sufre sea capaz de saber verdaderamente que lo que acaba de sufrir y lo que está experimentando es pues una agresión racista. Entonces, de este sentido, aparte de dar a conocer, o sea, aparte de dar a conocer los recursos para poder denunciar una posible agresión racista, también sería muy importante implementar pues
formación antirracista, algo que oriente a la comunidad docente para que puedan dejar, o sea, para que puedan saber qué cosas son racistas, qué cosas no, y desechar pues de su vocabulario, de sus actitudes, ese tipo de prácticas racistas, y también para la comunidad estudiantil para que cuando en el caso de que ocurra una experiencia de este tipo sepan identificarlo, y también esto creo que podría apoyar a las víctimas, ¿no? En el caso de que sufran alguna actitud racista. Por último, nos gustaría destacar la importancia que tiene el modelo lingüístico estudiado en etapas preuniversitarias o eso es, en la relación que se va a tener con el euskera y el ambiente euskaldun. Debemos prestar una especial atención a cómo se está gestionando hoy en día los modelos lingüísticos, ya que tiene una influencia directa en cómo estas mujeres van a percibir el euskera y el entorno euskaldun. Hablábamos antes pues de las dificultades que tienen pues, los hijos de migrantes, y una de ellas es la segregación de la educación. Hay políticas actualmente que son de segregación que están ocultas tras pues eso, la asignación residencial. Hay personas que van a ciertos, o sea, hay personas migrantes que van a ciertos colegios porque supuestamente son los que están cerca de su residencia, pero es que no se tiene en cuenta que al final existen barrios en los que o sea, los alquileres son más baratos, y que también va a haber una mayor población migrante y racializada. Entonces, estas personas van a ir a esos colegios, y en esos colegios es importante que se tenga en cuenta que cómo se está implementando, cómo se están implementando los modelos lingüísticos. Y no solo eso, tenemos que dar importancia no solo a que se enseñe euskera o no, como a introducir o intentar que hacer llegar a estas personas el entorno euskaldun, porque no es lo mismo estudiar euskera y tener contacto únicamente con el euskera en el colegio cuando en todo tu entorno no tienes una relación con el euskera, no lo ves como una herramienta del día a día. Entonces, para las personas migrantes resulta muy difícil entrar en contacto con el ambiente euskaldun. Sería importante buscar recursos para llevar a esas personas o intentar introducirlas o llevar, o sea, eso es, hacerlas parte de también lo que es el ambiente euskaldun. Y con esto terminaríamos, os dejamos por aquí la bibliografía. A mí me gustaría mucho agradecer a todas las mujeres que han participado en las entrevistas, porque sin ellas este trabajo no sería posible, y además también a Xavier Mínguez por todo el apoyo que me ha dado durante el desarrollo de esta investigación, y muchísimas gracias a todos y a todas los que nos habéis escuchado hoy. Muchísimas gracias. Hola, somos Estíbaliz Gutiérrez Ajamil y Amecha Aguirre Larizgoiti y vamos a presentar el trabajo llamado Regenerando el Imaginario, perspectivas contemporáneas en educación artística y cultura visual. Nosotras somos educadoras artísticas que trabajamos tanto en el ámbito universitario como en la ESO y en bachiller, y el proyecto que vamos a presentar aquí forma parte de un trabajo que está haciendo el grupo de investigación ODAS sobre la presencia de los objetivos de desarrollo sostenibles en educación artística. El proyecto quiere mostrar o analizar cómo la educación artística puede ayudar a promover el análisis crítico y la transformación de los roles de género hegemónicos en nuestra cultura visual. Para ello vamos a contextualizar un poco el proyecto por los objetivos. El primero sería favorecer la mirada activa, el pensamiento crítico y la reflexión de las y los estudiantes acerca de las imágenes que consumimos a diario. El segundo objetivo consiste en reflexionar sobre la cultura visual dirigida a la infancia o utilizada en el entorno escolar, haciendo un análisis formal de los códigos visuales de los roles de género. El tercer objetivo sería utilizar la creación plástica y gráfica como un medio para generar reflexiones tanto en la persona creadora como en la espectadora. Y por último, el cuarto objetivo busca consolidar la educación artística como una disciplina eficaz para implementar los ODS en el ámbito universitario y escolar, centrándonos sobre todo en el cuarto objetivo, que es educación de calidad, y en el objetivo número 5, que es igualdad de género. En cuanto a los participantes de este proyecto, son adultos jóvenes que están cursando los grados de educación infantil y primaria, y que por tanto en un futuro va a ser el profesorado y el claustro que se va a dedicar a impartir educación artística a las niñas y a los niños entre 0 y 12 años.
Este proyecto se ha llevado a cabo tanto en la Facultad de Educación de Gasteiz como en la Facultad de Educación de Bilbo, de la UPV. Y en total, durante 4 cursos escolares, han participado alrededor de 575 alumnas y alumnos, tanto del grado de educación primaria como del grado de educación infantil. En cuanto al perfil, nos encontramos con un estudiantado que podríamos considerar los adultos jóvenes. Como se ve en la primera gráfica, la mayoría tienen entre 18 y 20 años y son mayoritariamente mujeres. Lo que nos interesa de este perfil es que por generación son centennials, que se suelen considerar como nativos digitales, porque cuando nacieron ya estaban en su contexto diario, había pantallas, había medios digitales y había internet. Pero nosotras, como educadoras de centennials, nos planteamos hasta qué punto son realmente nativos digitales, sobre todo en la parte visual, porque carecen de una alfabetización visual de calidad que les ayude a entender las imágenes y todo ese medio digital y de pantallas que están utilizando a diario desde que nacieron. En cuanto a la fundamentación teórica del proyecto, nos planteamos 3 principales problemáticas que tienen que ver con la educación artística respecto a la igualdad de género. En primer lugar, es la imagen de la feminidad que se nos ha transmitido a lo largo del arte. Si nos ponemos a pensar en qué figuras femeninas son las que reconocemos en la historia del arte, podemos generalmente son mujeres pasivas, tumbadas, que están en una disposición como para ser observadas, ¿no? Y podríamos decir que en la historia del arte generalmente predominan artistas hombres que han utilizado a mujeres como modelos, como musas, para ser consumidas por un tipo de espectador que generalmente es hombre también, que es algo que ya en los años 80 criticaba el colectivo Guerrilla Girls, ¿no? Con esta obra hablando del porcentaje de mujeres artistas que podemos encontrar en los museos frente al porcentaje de desnudos femeninos que encontramos en estos museos. La segunda problemática tiene que ver con los mensajes sobre los roles de género que se emiten en nuestra cultura visual, que son unos roles muy estereotipados y muy polarizados. Ten en cuenta que trabajamos con el futuro profesorado de educación infantil y educación primaria, prestamos mucha atención al tipo de códigos y de mensajes implícitos que se envían respecto al género en la cultura visual infantil y qué tipo de conductas, emociones y relaciones se están incentivando en estas imágenes. Y lo mismo con las que consumen nuestro estudiantado actual, ¿no? Son estudiantes que utilizan a diario Instagram, TikTok, Tinder y demás redes sociales y están acostumbrados y han normalizado un tipo de mensaje sobre la feminidad y sobre la masculinidad y sobre las relaciones afectivos sexuales que tienen que ver mucho también con esos estereotipos de género. Y por último, también muy en cuenta como problemática el lugar que ocupa la educación artística dentro de la educación formal. Por eso aquí, por ejemplo, hemos puesto como ejemplo a la plataforma Educación No Sin Artes, que está haciendo una reivindicación política muy importante respecto a la importancia de que la educación artística tenga su lugar dentro de la educación formal, teniendo en cuenta que el alumnado de hoy en día está rodeado de pantallas y de imágenes desde que nace. Entonces, teniendo en cuenta esas 3 problemáticas, nosotras nos planteamos 3 ejes de intervención. El primero sería dotar a nuestro alumnado de referentes artísticos y para ello lo que hacemos es utilizar datos e información de plataformas como Mujeres en las Artes Visuales o el trabajo de revisión histórica de la historia del arte que hace Elena Sotoca para ver qué lugar ha ocupado y ocupa la mujer dentro de la historia del arte y a su vez dotamos a nuestro alumnado de referentes de artistas contemporáneas mujeres que les puedan servir a ellos como inspiración y también que puedan utilizar como referentes cuando sean educadores artísticos en primaria y en infantil. Respecto al segundo eje, también lo que hacemos es un trabajo de análisis de las imágenes que nuestro alumnado consume a diario, ¿no?
y que así puedan ver cómo hay muchísimos recursos visuales que están todos dirigidos a un tipo de patrón y de estereotipo ideal, que eso también tiene sus consecuencias tanto en el autoconcepto y en la manera de mirarse cada uno a sí mismo, como en las relaciones que hay entre los géneros. Y por último, teniendo en cuenta que la educación artística está muy dentro de la educación formal, lo que hacemos es basarnos en paradigmas y metodologías contemporáneas de educación artística que defienden una buena educación en cuanto a la cultura visual y también una manera de intervenir interdisciplinar, de forma que la educación artística no se limite solo a la asignatura de plástica, sino que la imagen sea un recurso pedagógico útil en cualquier asignatura. Y ya para terminar, hablar un poco de las propuestas que hacemos con el alumnado, ¿no?, para trabajar. Y aquí en este trabajo vamos a enseñar 3 tipos de intervención visual que proponemos para que el alumnado, mientras crea y forme sus producciones, pueda reflexionar. Como resultado general del análisis cualitativo que hemos hecho de las imágenes del alumnado y de sus reflexiones, podemos confirmar que estas actividades sirven para identificar algunos estereotipos propios de nuestra cultura visual, como la feminidad y la masculinidad hegemónicas, y para promover a través de sus propias producciones un imaginario más diverso e inclusivo, que podrán transmitir a su vez a su propio alumnado en el futuro. En cuanto a imágenes, hemos traído algunas como ejemplo de los resultados que solemos observar en clase. La primera propuesta es el doodle bombing, que consiste en intervenir sobre imágenes que hayan hecho otros artistas, otros fotógrafos. Nosotras utilizamos el doodle bombing como medio para hacer una crítica visual con la imagen a la propia imagen y también para que el alumnado pueda visibilizar y rellenar esos vacíos, ¿no?, o esos huecos menos hegemónicos, menos polarizados que nos están faltando en nuestra cultura visual. Otro de los recursos que utilizamos son los memes, porque nuestro alumnado ya está muy familiarizado con esta manera de utilizar la imagen y les sirve para trabajar de una forma reflexiva y crítica a través del humor. Entonces, por ejemplo, aquí en el meme de la izquierda se ve, ¿no?, cómo han hecho una metáfora de cómo la sociedad rechaza que la mujer enseñe libremente su cuerpo, en cambio tolera muy bien utilizar imágenes pornográficas. Ruiz dice: los memes son la mayor muestra de reciclaje de imágenes y de democratización en el acceso de creación de las mismas, a la vez que se convierte en una herramienta de queja popular y de chiste democrático, que esto es algo que nuestro alumnado ya tiene muy interiorizado, ¿no?, el meme como queja popular y como chiste democrático. Y de esta forma pueden utilizar imágenes tanto de la historia del arte como de su cultura visual, lanzar mensajes críticos a sus compañeros y en el entorno académico. Por último, utilizamos la parodia, en la que ellos posan como performers, como un recurso para generar nuevos constructos imaginarios. Como se ve aquí, haciendo una crítica a la imagen que se da en publicidad de la mujer con la menstruación y la contraponen a la realidad que ella. O también, como dice Hernández, la parodia puede ser una herramienta muy útil en educación para deconstruir y explorar la cultura visual. Mediante el absurdo y la ironía, el estudiantado adquiere la capacidad de hacer analogías y contraponer constructos estereotipados con la vida cotidiana, que es algo que utilizando sus propios cuerpos y su propio vestuario también saben parodiar. Como conclusiones, podemos extraer que existe una necesidad real de trabajar de un modo crítico la cultura visual con el alumnado centennial, ya que el propio estudiantado se hace consciente de ello en el transcurso de la asignatura. Y aquí se muestra ello cuando les preguntamos en un cuestionario si antes de cursar esta asignatura habían recibido alguna formación para desarrollar el pensamiento crítico ante la cultura visual, y un 82% contestó que no. En cambio, cuando les preguntamos si consideraban necesaria formación en este tipo de análisis crítico de la cultura visual en cualquier etapa escolar, el 100% estaba de acuerdo con ello. Otra conclusión es que la creación plástica y visual, ofrecida como una herramienta pedagógica y contemporánea, ayuda al alumnado a reflexionar sobre problemáticas propias de nuestra sociedad, como las cuestiones de género, y permite construir nuevas imágenes con las que los y las estudiantes puedan compartir sus opiniones a través de imágenes.
Y por último, también queríamos enfatizar que la cultura visual sirve como catalizador y propagador de los estereotipos y no normatividades sociales de cada época. Por tanto, para que la educación evolucione hacia sistemas más inclusivos, la educación artística y visual tiene una responsabilidad innegable en cuanto a su posibilidad de analizar críticamente el contexto y ofrecer nuevas vías de transformación de lo que nos ha sido dado. Y queríamos dejar un poco nuestra bibliografía más básica, la que hemos utilizado en esta, y daros las gracias.